yo soy detenido en mi casa. Me suben a un carromato y ahí me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo, me lo atan con un alambre acá el cuello así atado, y me lo ponen acá y me atan con las mangas casi abajo. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. Iba viendo todo donde me llevaba. El día 5 aparece Patricia del Orto con el marido, toda torturada. La torturan un día, 2, junto con nosotros. Acá, por acá. No vete nada. Y acá sí. Está cerrado acá. Sí. Ahí donde me torturaron a mí acá. Patricia gritaba, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. ¡Bum! Y se me arrancaba la piel. Pero vamos a verla, Greenwald. Me llegaron a mí, me tiraron y entre los otros muchachos me hicieron resucitar. Pregúntele a Cano o a Julio Mayor. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, el único de nosotros que puede salir sos vos. Me dice, andá. Buscarlo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano, dice, y decirle, dice, y dale un beso a tu hija, a mi hija, dice, de parte mía. Yo soy Nilda Eloy, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Soy una representante de mi generación, de la ciudad de La Plata, que una noche entre el 1 y el 2 de octubre de 1976 fui secuestrada de mi domicilio, del domicilio de mis padres, cuando yo tenía 19 años. Fui ingresada a lo que hoy se conoce como circuito CAMS. Ese circuito que incluía el funcionamiento de alrededor de 30 centros clandestinos de detención. Yo pasé por 6 de ellos. Mi primer lugar fue La Cacha, donde como con todos, fui torturada físicamente y después de mis 2 primeras sesiones empezó eso que ya muchas veces no se ve, que es ese otro tipo de tortura, la que es permanente, la que implica cada minuto, cada segundo que uno pasa dentro de un centro clandestino de detención. Ese camino hacia abajo que te hacen recorrer, donde intentan en forma permanente transformarte en una cosa, donde perdés tus más mínimos derechos como ser humano, donde se trata de que llegue el momento que no sepas si es de día o es de noche, que no sepas dónde estás, que no puedas por tus propios medios ni siquiera cumplir con tus necesidades tan básicas como, no sé, orinar, tomar agua.
higienizarte. Fueron 8 meses, no, perdón, fueron 11 meses que estuve sin estar. Es decir, hacia afuera de ese circuito yo estaba desaparecida, no existía. No estaba. Y así fueron pasando los lugares. Estuve en La Cacha, estuve en Pozo de Quilmes, estuve en el Pozo de Arana, estuve en un lugar que posiblemente sea el Vesubio, estuve en el infierno, que era la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda, estuve en la comisaría tercera de Valentín Alsina, hasta que el 22 de agosto del 77 fui trasladada a la cárcel de Villa Devoto y mi nombre empezó a figurar nuevamente. Ahí estaba detenida bajo el PEN, es decir, a disposición, y usan esa palabra, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, para lo que la Junta Militar de turno se le ocurriese. Miles y miles de argentinos, de integrantes de esta mi generación, tuvimos el mismo rumbo. En este país donde, para ejemplificarse, se utilizan cifras y así se habla de 30.000 desaparecidos. En lo personal pienso que son más. Fuimos más de 10.000 presos políticos. Salí en el año 79. Salí, no, bueno, me levantaron el PEN y me dejaron en libertad. Nunca me hicieron un cargo, nunca me hicieron nada. Yo pensaba, yo deseaba, yo creía, yo crecí y me eduqué con valores. Crecí y me eduqué pensando como muchos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que había que hacer. Y salí con terror, salí con miedo, salí con ese mandato del genocida, del represor de no hablar, de la orden de silencio. Así llegó el 83, llegó el 84, se abrió la CONADEP, se hizo el primer juicio a las juntas y yo no hablé. No podía creer. No, tenía miedo. Me costó muchos años poder hablar. Recién en el año 96, después de esa marcha enorme por los 20 años del golpe,
de esa marcha del 24 de marzo y del inicio de la causa en España. Vino al país Castresana, uno de los fiscales, que fue el iniciador de la causa, y algo hizo clic adentro mío. Y fui a una de las charlas que él dio en mi ciudad. Y cuando terminó la charla me acerqué, le di la mano para darle las gracias y me largué a llorar. Creo que como no había llorado en 20 años. Esa noche terminé comiendo un asado en casa de un sobreviviente de la ESMA y pocos días después empecé mi incorporación a la Asociación de Exdetenidos. Y encontré mi lugar, el lugar donde podía hablar sin dar explicaciones. Empecé a poder abrir, a contener y que me contengan. Empecé a encontrar que tenía permiso para el dolor sin que me paralice, permiso para el miedo sin que me paralice y permiso para reclamar, para exigir lo que me corresponde a mí. Y aprendí que yo tenía un deber, una obligación, más allá de lo personal. Yo tenía que ser la voz de aquellos que estuvieron conmigo y no tienen el mismo derecho que yo de poder hablar, de transmitir de alguna manera no solamente sus nombres, su memoria, sino mostrarlos como eran, mostrar esa última caricia, esa canción compartida, a pesar del horror del campo, a pesar de las órdenes de silencio, los retacitos de vida que cada uno de nosotros guarda dentro y tenemos el deber de mostrar. Y a través de nuestro reclamo, reclamar por ellos. Y eso es lo que normalmente se ve en cualquier juicio cuando declara un sobreviviente. Si se le escucha con atención, se va a escuchar que más que hablar de él, habla de sus compañeros, habla de aquellos que compartieron cautiverio con él. Porque por ellos, compañeros, está vivo. Porque la manera de resistir era ese estar. La manera de continuar vivos en medio del horror era la voz del que estaba en el calabozo de al lado, o el roce del cuerpo del que estaba tirado al lado tuyo.
eso es lo que nos permitió también hoy en día estar vivos. A través de mi participación con la asociación, empezó otra vida para mí. Y empezó el trabajo en lo que nosotros llamamos trabajo de recopilación de datos, donde vamos tratando de reconstruir centro clandestino por centro clandestino lo allí ocurrido. Y allí, en ese marco, armamos las listas en base a los testimonios de los sobrevivientes. Y las cosas fueron avanzando y se siguió la lucha en la calle, reclamando contra las leyes de impunidad, hasta que en el 2003 se derogaron esas leyes y empezamos con la otra tarea, que ya habíamos empezado en muchos lados, como mi ciudad, a abrir causas. Mientras tanto, yo declaré en el 99 en el juicio por la verdad, y unos días después que yo, declaró también Jorge Julio López. Y cuando yo lo escuché hablando en el hall de la sala de audiencias, nos dimos cuenta que habíamos estado en el mismo lugar, en distintos tiempos, pero en el mismo lugar. Y empezó una relación de esos de que, bueno, uno se reconoce en el otro. Y él tenía necesidad de hablar, una enorme necesidad de hablar. Los dos habíamos declarado por primera vez y hubo uno de los camaristas que dijo, bueno, a estos casos no se les puede aplicar las leyes de obediencia debida y punto final. Estos son casos nuevos. Tomó un grupo de casos, hizo una denuncia contra el represor Echecolás, y eso fue en el año 99. Por eso cuando llega el 2003 y el 2004, la reapertura de las causas, esta causa ya estaba avanzada. Por eso fue la primera causa en ir a juicio. Y éramos 2 casos de privación ilegal y torturas. Los dos reconocíamos a Echecolás en nuestro secuestro, en los operativos de secuestro y en la tortura en distintos lugares. Y 6 casos de homicidios. Y desde la asociación nos planteamos que, bueno, que había que ir por genocidio. Cuando planteamos eso, en primer momento nos quedamos sin abogados, porque nos dijeron, ustedes están locos, eso no se puede hacer, porque no está en el código, porque era todo porque no. Y bueno, yo creo que una de las particularidades de los sobrevivientes es que somos bastante tercos cuando se nos mete una cosa en la cabeza. Conseguimos abogados, hubo muchos organismos que colaboraron con abogados y así llegamos al juicio. Y siendo nada más que 2 sobrevivientes y un solo represor, pero declararon un montón de compañeros. Y lo que quedó claro, como por esto que hoy decía, ninguno declara por sí, sino por los otros. Lo que quedó claro fue el genocidio, que no se podía minimizar en 2 casos y un represor. Y si bien no conseguimos que nos dieran genocidio, sí conseguimos que se reconociera que lo ocurrido
en este país había sido un genocidio, pero fue la condena más costosa, porque nos costó la segunda desaparición de Jorge Julio López. Y fue durísimo, y es duro. Yo ese 18 teníamos que alegar. Y ni bien terminamos de alegar con uno de los abogados, fui al juzgado a presentar el habeas corpus por Jorge Julio López. Y cuando lo estaba haciendo, me quebré. Porque yo estaba haciendo lo que habían hecho miles de familiares. Y nuevamente nos dijeron que no podíamos esa misma noche. Representantes del gobierno provincial, que no podíamos hablar de secuestro, que estaba perdido. Pero será porque llevamos la experiencia en la piel. Sabíamos que no estaba perdido. Sabíamos que estaba y está desaparecido. Por eso nosotros nunca marchamos con el busquemos a Julio. Nosotros marchamos desde hace 10 años exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López y reclamando el castigo a los culpables. No puede existir un gobierno que se autoproclame defensor de los derechos humanos cuando los violenta una y otra vez. Estamos en el 2016, a 40 años del último golpe cívico-militar. En este momento sabemos que hay más de 250 desaparecidos en democracia. Sabemos que hay miles de muertos por la aplicación de esa especie de pena de muerte que es el gatillo fácil. Sabemos que en este momento a alguien se lo puede estar torturando en una comisaría o en una cárcel. Sabemos que hay miles de familias que hoy no van a almorzar porque no tienen que comer. Sabemos que hay miles que van a dormir en la calle porque no tienen dónde vivir. Sabemos que hay familias donde hay varias generaciones que no saben lo que es tener un trabajo formal. Y digo todo esto porque se piensa en derechos humanos y se piensa como que es algo relacionado con la última dictadura del 76-83. No.
No. Derechos humanos es aquel derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros de vivir una vida digna. Y ese derecho a reclamar una vida digna es lo que nos debe impulsar a caminar estas calles todos los días.